Hermanos, por favor. Mateo 25, del 1 al 13. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡ahí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Te rogamos en esta hora que tú nos hables, que no salgamos sin recibir nada. Habla a nuestro corazón, Señor. Queremos abrir nuestro corazón, queremos abrir nuestra mente, nuestros oídos. Usa mi vida, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando recibimos el Evangelio, entendemos que viene a morar a nuestras vidas Dios mismo. Por medio de su Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Y es cuando somos sellados con su Espíritu Santo. Cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, es cuando hablamos en lenguas, es decir, la manifestación de haber sido bautizados con el Espíritu es hablar nuevas lenguas. Pero esta mañana yo les quiero hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y es que el creyente debe tener constantemente en su vida al Espíritu de Dios. El aceite en la Biblia representa santidad, representa unción, representa al mismo Espíritu Santo. Vemos que en el Antiguo Testamento, cuando un profeta ungía a un rey, utilizaba aceite derramado en su cabeza para ungir al rey. Esto lo vemos cuando el profeta Samuel unge al primer rey de Israel, al rey Saúl. Y también cuando el mismo profeta Samuel unge a David, que tan solo era un jovencito. Y dice en 1 Samuel 16:12, con respecto a la unción de David: y lo ungió, y en medio de sus hermanos lo ungió. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. En Éxodo 27:20 leemos con respecto al aceite: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. Entonces, hermanos, podemos ver la importancia que tiene el aceite y cómo éste representa la misma presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. En la parábola que nosotros acabamos de leer, vemos cómo se hace hincapié en que todos los creyentes debemos observar constantemente
nuestra condición espiritual, que debemos estar velando y cuidando que el aceite de nuestra lámpara no se acabe, que cada uno de nosotros como creyentes somos responsables de mantener ese aceite en nuestras vidas. Y esto es a lo que me refiero con llenura del Espíritu Santo. Algunos piensan que las vírgenes sabias, las vírgenes prudentes, eran los hijos de Dios, los creyentes, y que las vírgenes insensatas son los incrédulos, pero no. En realidad, todas estaban esperando ¿a quién? Todas estaban esperando al esposo, y todas tenían una lámpara. La lámpara simboliza la palabra de Dios, quiere decir que ellas conocían y que estaban esperando también. Entonces es un error creer que estamos hablando de incrédulos y de creyentes. Estamos hablando de gente que han creído, solo que hay una diferencia muy marcada entre unos y otros. Dice la palabra de Dios que las vírgenes insensatas fueron muy descuidadas. Aunque esperaban al novio, no tuvieron la precaución, no tuvieron el cuidado de tener aceite suficiente en sus lámparas para que éstas continuaran brillando. Dejaron poco a poco que se apagara su lámpara, y esto simboliza contristar el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Es posible entonces que el aceite se acabe? ¿Es posible entonces que se vaya apagando? Y de eso somos responsables nosotros. Entonces yo busqué en el diccionario qué quiere decir contristar. Y contristar quiere decir entristecer, apenar, afligir y apesadumbrar. Qué triste, ¿verdad? Como sabemos, el Espíritu Santo es una de las personas, es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y como persona tiene sentimientos. Podemos ver en algunas partes de la palabra que Dios mismo tiene sentimientos, Dios Padre tiene sentimientos, ¿verdad? Leemos en algunas partes que dice que Él callará de amor, ¿sí? También dice que Dios es justo, es juez justo, y que también Dios es celoso y que Dios tiene ira, ¿verdad? Y todos estos nos hablan de sentimientos, nos hablan de emociones. Así es Dios. Y el Espíritu de Dios también tiene emociones. Y muchas veces con nuestra actitud, con nuestra manera de vivir, con las decisiones que tomamos, nosotros contristamos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, lo apenamos, lo afligimos y lo apesadumbramos. Así que, ¿cómo podríamos nosotros contristar o apagar el Espíritu Santo en nuestras vidas? Pues aquí hay una serie de posibles cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer que contristan al Espíritu de Dios. Quizá la primera cosa sería descuidando nuestra vida de oración. Cuando nosotros ya no pasamos tiempo buscando a Dios en oración, cuando dejamos a un lado el tiempo devocional, el tiempo personal de leer la palabra y de buscar a Dios en oración, contristamos al Espíritu. También cuando dejamos la meditación de la palabra, cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos tener un tiempo para leer la palabra y escudriñarla. Es bueno que vengamos aquí y escuchemos la palabra, eso es muy bueno. Es bueno que vengamos los domingos y los miércoles y que asistamos a una reunión de célula, pero también es muy bueno que cada uno de nosotros en lo individual leamos la palabra constantemente y que la escudriñemos. Cuando descuidamos el ayuno, se nos llama a ayunar. Como hijos de Dios se nos llama
a ayunar. Hace rato nos invitaban a que ayunáramos por la familia Contreras este miércoles y es una invitación y no es fácil, pero se nos llama a ayunar. ¿Qué tal cuando desobedecemos lo que claramente tenemos en la palabra del Señor y que sabemos que ofende a Dios y aún así hacemos cosas que no deberíamos hacer? Contristamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y cuando damos placer a nuestros gustos, a nuestra carne, cuando sabemos que no, a lo mejor no es que esté mal ciertas cosas, pero tampoco me edifican, y es contristado el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos descuidamos espiritualmente y apagamos al Espíritu de Dios. Se va apagando ese fuego en mi lámpara y cada uno de nosotros somos responsables de eso. Es con nuestras actitudes pasadas cuando de repente nos encontramos haciendo cosas que hacíamos antes de conocer al Señor y regresamos otra vez a practicar las cosas del viejo hombre. Comienzan a manifestarse nuevamente las actitudes que comúnmente llamamos actitudes carnales. ¿Me acompañan a Romanos 6:6? Dice, sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. Vamos a Efesios 4:30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Efesios 4:22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice, y no apaguen el Espíritu. No apaguéis al Espíritu Santo. Cuando es una constante en nuestra vida de estar desobedeciendo, de estar caminando en la carne, comienza un descenso en nuestro aceite y nuestra luz comienza a parpadear y dejamos de ser una luz segura en medio de las tinieblas. Como hijos de Dios somos llamados a ser luz y sal para este mundo. Y saben, hermanos, el mundo está esperando ver algo diferente. Ellos nos están viendo. Ellos saben que tú eres hijo de Dios y te están observando. Y ellos esperan que tú actúes de manera diferente. Cuando no es así, cuando nos mimetizamos con ellos, entonces no hay luz, no hay una clara diferencia entre los que amamos a Dios o decimos ser seguidores de Dios y los del mundo. Es que muchas veces lo que antes veíamos como malo y teníamos bien claro que ofendía a Dios, ahora poco a poco ya no lo vemos tan malo. Hay cosas que quizá practicamos y que nos damos concesiones, nos damos permisos, pero eso va siendo paulatinamente. Es decir, yo me convierto y tengo bien claro lo que ofende a Dios, lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Pero poco a poco en mi caminar
voy cediendo a muchas cosas. Y en estas citas que acabamos de leer dice que debemos dejar el viejo hombre, ¿sí? Lo que antes éramos ya fue, ya no más. Y debe haber una clara diferencia entre lo que ahora soy, lo que ahora vivo, contra lo que ellos viven. Yo soy luz, yo soy sal. Y Dios espera que yo alumbre en medio de las tinieblas. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a creyentes que dicen, pero es que eso no tiene nada de malo? Y no te voy a dar una lista de cosas que sí, de cosas que no, porque el mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos redarguye en el momento de decidir, de la decisión de hago o no hago estas cosas. La cuestión es que cuando nosotros decidimos hacerlo, es decir, cuando nosotros nos enfriamos y practicamos eso, entonces poco a poco esa voz se va apagando, esa voz se va haciendo menos audible para nosotros. Y llega el momento en que ya no la escuchamos, ya nada nos detiene para hacer o no hacer. Pero siempre está el Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas y redarguyéndonos y haciéndonos sentir si le agrada o no a Dios. Y somos responsables de hacer o no hacer. Todos hemos escuchado, ¿verdad? Cuando un hijo de Dios dice, pues no exageres, eso no tiene nada de malo. Quizá antes sí tenía algo de malo para él, pero ahora ya no lo ve tan malo. Y comienzan a aceptar conductas que pueden llevar a caer a un enfriamiento espiritual. Podemos llegar a caer en tal enfriamiento que dejamos de escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu. Y entonces el Espíritu de Dios ya no está en condiciones de hablarnos, de guiarnos. Es como si con nuestra actitud le estuviéramos diciendo, es mi vida, yo decido, yo quiero vivir mi vida, no te metas. Las vírgenes necias se quedaron dormidas. También las sabias, también las prudentes, pero las necias descuidaron su vida espiritual y no se preocuparon por estar preparadas y llenar sus lámparas. Ellas se confiaron deleitándose en los placeres de este mundo. ¿Cuál fue la actitud de las vírgenes prudentes? El capítulo 25, verso 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estas vírgenes prudentes podrían representar al cristiano que está bien pendiente, que está atento, que está vigilando, que está escudriñando la palabra de Dios, que no quiere faltar a las reuniones, que para él el día del Señor es lo primero, es importante, está por encima de muchas cosas, por encima de muchas invitaciones. El día del Señor es para el Señor. Que podría representar estas vírgenes prudentes al cristiano que dice, de mi dinero lo primero es para Dios. Y esto, este 10% o este porcentaje es intocable, porque esto es para Dios. Podría representar al cristiano que dice, pues sí me lastimaron, sí me dolió lo que me hicieron, lo que me hizo mi hermano, lo que me hizo mi esposo, lo que me hizo mi amigo, pero yo decido perdonar y yo quiero perdonar. Podría representar al cristiano que ora y que lee la palabra de Dios y que a solas en su cuarto con su puerta cerrada busca al Señor de todo corazón. A este cristiano representan las vírgenes prudentes.
Quizá algún cristiano pudiera pensar, bueno, tengo mi lista y en mi lista tengo que asistir los domingos en la mañana, palomita. Y ya di mi diezmo, palomita. Y esta semana sí asistí a la célula los martes, palomita. En realidad no te estoy hablando de reglas o de cosas que tenemos que hacer. Como te decía, no hay una lista que podríamos dar, porque Dios mira lo profundo del corazón. Y cada uno de nosotros sabemos qué es lo que le agrada a Dios. Y Dios espera que lo hagamos. Dios espera que estemos dispuestos a morir a nosotros mismos, a nuestros placeres, a nuestros deleites, a nuestro tiempo, a nuestro tiempo de diversión, a lo que nosotros queremos. Dios espera que nosotros estemos dispuestos a ceder eso para poder hacer la voluntad de Dios, para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Eso es morir a mí mismo. Eso es morir a mí. Eso es llenarme del Espíritu de Dios. Estas vírgenes también representan al cristiano que no descuida su tiempo con Dios, sino que en su ley está su delicia. Dice, ¿verdad? El Salmo, y en su ley medita de día y de noche. Que no solo por venir los domingos en la mañana cree que ya cumplió o le pone palomita al domingo en la mañana, sino que todo el tiempo está el Señor en su mente, está durante la semana orando, clamando, cantando, todo el tiempo está el Señor en su corazón y se dispone a ayunar y sobre todo está dispuesto a obedecer lo que Dios le pide. Quizá podríamos entonces hacernos una pregunta, hermano, en esta mañana. ¿De qué cosas me estoy absteniendo para agradar a Dios? ¿Qué cosas estoy yo conscientemente sacrificando para agradar a Dios? Yo puedo contarles de un hermano y amigo que ya está en la presencia del Señor, que tenía una carrera y que tenía un buen empleo, pero él nunca quiso comprarse un teléfono inteligente. Tenía un chicharito de teléfono. Y algunos podrían pensar que era codo o que no le importaba gastar en eso, pero no. ¿Saben cuál era la razón por la que él no tenía un teléfono inteligente? Porque era inteligente. No, porque él quiso guardarse de la tentación. Para él era un problema tener un teléfono inteligente. Era un problema llegar a la pornografía. Y él lo dijo. Él me lo dijo y esa es la razón por la que yo no me compro un teléfono inteligente. Me consta que él ahora está en la presencia del Señor. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos a sacrificar cosas para agradar al Señor? ¿Cuántos de nosotros decimos no a muchas cosas que son aceptables? ¿A muchas cosas que tiene de malo? Pero que por temor a Dios, por querer agradar a Dios, yo digo, no. Conozco a una mujer que cuando tenía 13 años de edad, se propuso guardarse para el matrimonio y llegar virgen al matrimonio y no besar a nadie hasta el día de su boda. Y no fue fácil, no fue sencillo, porque tenía muchos pretendientes,
y porque tuvo muchas oportunidades, pero se guardó y se mantuvo firme y llegó virgen al matrimonio. Y hoy muchas podrían decir en el mundo, eso ya es pasado, eso ya quedó en el pasado, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Y quiero dirigirme a las jovencitas, a las adolescentes, a las solteras. Hay una recompensa para los que obedecen a Dios. Cuando tú dices, no, yo no quiero, yo no voy a probar eso, no porque todas lo hagan, yo también lo voy a hacer, tu lámpara es llena del Espíritu de Dios, tu lámpara es llena de aceite, tú te llenas de ese aceite cuando tú decides por Dios. Conozco también a hombres que han dicho no a otras mujeres, a hombres casados que han dicho no a otras mujeres. Conozco a pastores que se han guardado y que se han mantenido íntegros, no solo con sus esposas, no solo que no hayan caído en adulterio, sino en avaricia o en codicia. Conozco también a jovencitos que han dicho no a la pornografía, jóvenes que asisten a este lugar, que han dicho no a la pornografía. Yo he oído, yo los he escuchado, cómo han luchado y cómo siguen luchando. Me conmueve ver que ellos quieren guardarse puros y que no quieren contaminar sus ojos con pornografía. Ellos mantienen su aceite en su lámpara. Y así cada uno de nosotros, hermanos, sabemos qué es lo que le agrada al Señor, sabemos qué es lo que quiere Dios de nosotros. A lo mejor para ti Dios te está pidiendo algo, a mí Dios me está pidiendo otra cosa, pero Dios espera santidad. Dice la Biblia que Dios es santo, sed santos como yo soy santo. Dios espera que nosotros mantengamos el aceite en nuestras lámparas, que seamos luz en medio de las tinieblas, que no nos mimeticemos con los del mundo, que no nos hagamos igual que ellos, que nuestra manera de vestir no sea como las de ellos, que nuestra manera de pensar no sea como la de ellos. ¿De qué tantas series de Netflix tú te restringes? ¿Cuántos programas de televisión tú dices no? Porque eso no me hace bien en mi espíritu. Eso no me edifica. ¿O no hay nada? Si no hay nada, si tú vives tu vida así y te dejas llevar y dices, no tiene nada de malo. ¿Sabes, hermano? Tristemente muchos hijos de Dios utilizan la palabra legalismo solamente para justificar su vida carnal. No se trata de legalismo, se trata de obediencia a Dios, se trata de vivir vidas santas que agradan a Dios. Un cristiano que se deja guiar por el Espíritu Santo no toma ninguna decisión sin contar con la aprobación de Dios. Ninguna decisión si no cuenta con la aprobación de Dios. A lo mejor con la aprobación por medio de tus autoridades. Y quiero hacer una pausa. Yo no sé qué tanto o qué tan importante sea para ti lo que piensan tus pastores cuando tú vas a decidir algo.
Pero dice la palabra de Dios que toda autoridad ha sido puesta por Él. Y cada uno de nosotros, los integrantes de esta comunidad, deberíamos estar preocupados por qué piensa mi pastor acerca de lo que yo voy a decidir, acerca de lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer una pregunta y no tienen que levantar su mano ni contestarme, pero ¿cuántos de ustedes avisan o piden permiso cuando van a salir de vacaciones? Tenemos autoridades puestas por Dios. A las esposas creo que nos queda un poco más claro esto. Pero cada uno de nosotros, en donde quiera que estemos, tenemos una autoridad. Y es importante que tomemos en cuenta nuestras autoridades, porque muchas veces Dios nos va a hablar a través de nuestros pastores, a través de nuestras autoridades. Y tenemos que estar dispuestos a pedir consejo, a humillarnos, a someternos. Cualquier decisión que tomemos puede estar de alguna manera cubierta por mi autoridad y no andar por la vida decidiendo yo solo. Los jóvenes, los que viven con sus papás, deben saber que tienen que obedecer a sus padres y sujetarse a sus padres y obedecer a sus padres. No nos gusta, pero eso llena tu lámpara. Cuando tú dices, no voy a hacer lo que yo quiero, aunque yo quiero ir al partido, aunque yo quiero ir al cine, aunque yo quiero comprarme esto, mi papá me dice que no, no importa, yo voy a hacer lo que me dice mi papá con una buena actitud, porque yo quiero agradar a Dios. ¿Y sabes qué, joven, jovencita? Eso llena tu lámpara, eso llena tu lámpara de aceite, porque hay de dos, o se llena o se vacía. Las que somos esposas, tenemos la decisión de someternos a nuestros esposos en obediencia, de honrar a nuestros esposos, de reconocer y respetar a nuestros esposos. Y cuando tú lo haces con un corazón convencido, con una buena actitud, Dios es glorificado con tu vida. Y no solamente Dios lo ve, porque Dios todo lo ve, sino mis vecinas también lo ven. Y mi suegra también lo ve. Y mis cuñadas también lo ven. Porque como hace rato les decía, ellos nos están observando. Y ellos esperan ver algo diferente. Ellos esperan que tu luz brille en medio de la oscuridad. El cristiano que se preocupa por ser luz en medio de las tinieblas y sal de la tierra, no pasa desapercibido. Es el que se preocupa por obedecer a Dios. Es el que se preocupa por escudriñar las Escrituras, el que quiere estar listo y preparado para el regreso del novio. Entonces podemos ver cómo las vírgenes prudentes se preocupaban por la consagración y la santidad. ¿Me acompañan a Efesios 5, del 15 al 21? Miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual no hay disolución, Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este verbo de sed llenos, sean llenos, es el mismo verbo que dice Primera de Pedro 1:15. Sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. O sea, es que no podemos ser cristianos aquí en la iglesia. Los domingos, los miércoles en la noche o los martes en la célula. Y todo el demás tiempo y todos los otros días de la semana, ¿me mimetizo? ¿Me camuflajeo? ¿Cómo es tu manera de hablar? Pensemos por un momento en una barca que es llevada por una vela, por el aire y por la vela. Así nuestras vidas deberían ser llevadas y conducidas por el Espíritu de Dios. Es decir, a donde Él me lleve, allí voy. Gracias a Dios por tu vida, Debbie. Gracias a Dios porque eres sensible a la voz del Espíritu Santo. Y porque, aunque es difícil la vida de una misionera, tú estás dispuesta a sacrificar muchas cosas, muchas comodidades, una vida muy placentera que podrías tener por servir al Señor. No dejes que tu lámpara se apague. Sigue sirviendo a Dios con todo tu corazón. Déjate llevar como esa barca por la vela, así déjate llevar dócilmente, obedientemente al Señor. Y cada uno de nosotros no necesitamos ser misioneros y salir. Si estás en tu casa y tienes un esposo, obedece al Señor. Si no tienes un esposo, busca a qué autoridad sujetarte. Busca a quién pedir consejo, a quién obedecer. Si eres un varón, busca al Señor, busca a tus pastores. Cada uno de nosotros, si eres hijo, hija, cada uno de nosotros busquemos agradar al Señor con nuestras vidas. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que pensemos, que nuestra manera de comportarnos honre al Señor. Esta es la idea de ser controlados por una mano firme, que es la mano de nuestro Dios, la mano que tiene control de nuestras vidas. No por mis deseos, no por mi voluntad, no por mis sentimientos, no porque así soy, porque siempre he sido así. No, ya no más. Leíamos en Efesios, dejando la vida pasada, dejando mi vida anterior como era, ya no más. Ahora quiero obedecer a Dios, ahora quiero agradar al Señor. Ser llenos entonces, ser llenos del Espíritu de Dios, quiere decir ser guiados, ser impulsados, ser movidos y controlados por Dios mismo. Eso es estar bajo el poder del Espíritu, eso es llenar mi lámpara con su aceite. Cuando es así, cuando no es así, cuando no caminamos así, como lo veíamos, entonces es como si hiciéramos sufrir al Espíritu Santo. Literalmente hacemos sufrir, siente pena el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver en este texto que el apóstol Pablo hace una clara diferencia entre lo que guía a tanta gente a la embriaguez contra lo que hace el Espíritu Santo
en la vida del creyente que desea agradarle. Le apagamos, le contristamos, el Espíritu Santo siente pena, le restringimos de lo que Él quiere hacer en nosotros cuando hacemos lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo puedo yo llenar mi lámpara? Solo son unos consejos. Dios nos ha dado algunos recursos. Lo primero, quizá, es anhelar más de Él. Anhelar ser llena de Él. Porque Dios mira lo profundo del corazón y Él ve si en ti hay ese deseo. Y Dios está más deseoso de llenarnos que nosotros mismos de ser llenos. Entonces Dios mira el corazón y Dios espera ver en nosotros eso pequeño, esa pequeña puerta, ese pequeño deseo de obedecer, ese pequeño deseo de agradarle. Después, arrepentirnos y reconocer en dónde hemos fallado. También reconocer que nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Que si yo me esfuerzo, yo no lo voy a lograr. Decirle, sin ti estoy perdido. Te necesito para que tú llenes mi lámpara. Te necesito yo a ti para que yo pueda andar en tus caminos. Dame la fortaleza, dame el poder de tu Santo Espíritu para agradarte a ti. Reconocer que en mis fuerzas yo no puedo. Es vaciarme a mí mismo para poder ser lleno. A veces estamos tan llenos de nosotros, de nuestros deseos, de nuestro tiempo, de nuestras actividades y tan vacíos. Vaciarnos a nosotros mismos quiere decir negarme a lo que yo quiero, negarme a mis deseos para agradar a Dios, negarme a mí, a mis propósitos, a mis planes, a mis proyectos, negarme. Si no era la voluntad de Dios, yo prefiero hacer su voluntad, porque el hacer su voluntad me agrada, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Porque si yo entiendo que hacer la voluntad de Dios es lo mejor que me puede pasar, entonces la voy a desear. Es morir a mí, a mis deseos para hacer su voluntad. Rendir mi voluntad, decidir obedecer al costo que sea. No importa lo que me cueste, yo llego virgen al matrimonio. No importa lo que me cueste, mis ojos no van a ver a otra mujer. No importa lo que me cueste, yo sirvo al Señor con todo mi corazón. Cueste lo que me cueste, yo quiero ser fiel a Dios. Morir a nosotros mismos para entonces poder ser llenos. La llenura del Espíritu, hermano, no es algo místico, es someterte a Dios, es hacer la voluntad de Dios, es querer agradar a Dios. Es vivir literalmente como si Jesús caminara junto a ti. A donde quiera que tú vas, allí va Él. A donde quiera que tú entras, ahí entra Él. Cualquier conversación que tú tienes, Él te está escuchando. Eso es el temor de Dios. En esta parábola vemos que el novio regresó y solo las vírgenes que estaban velando, preparadas con sus lámparas llenas de aceite, fueron recibidas en la fiesta. El miércoles comenzamos a estudiar la segunda carta a los tesalonicenses y en el capítulo 1, en el verso 9, estudiábamos acerca del infierno. Y el pastor Guillermo Quero comentó algo interesante. Él dijo, si realmente estuviéramos más conscientes del infierno, entonces viviríamos vidas más santas.
si estuviéramos más conscientes del infierno, entonces por amor a Dios, yo me abstendría de muchas cosas. No por miedo a ir al infierno, porque Él ya me rescató, porque Él ya me libró de la muerte, pero por amor a Dios, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por haber dado su vida por mí, es que yo decido agradarle, es que yo decido vivir en santidad, por haberme librado del infierno. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, hermano, se nota, así como cuando alguien no está lleno del Espíritu de Dios. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Hoy podríamos decir de la abundancia del corazón hablan las redes sociales. Muchos nos damos cuenta de lo que muchos publican en sus estados del WhatsApp o de Facebook, y es triste porque se llaman hijos de Dios y algunos creen que no tienen nada de malo, pero lo cierto es que o se llena o se vacía tu lámpara. Y no se puede esconder lo que somos. Quizá puedes aparentar algunas cosas, somos buenos aparentando, pero otras no. Mira, Watchman Nee en su libro La liberación del espíritu dice: no podemos evitar revelar lo que somos. Me gusta una historia en Segunda de Reyes 4, 8 y 9, dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Perdón, ¿aquí dice que Eliseo hacía milagros? ¿Dice que Eliseo llegaba a predicar? ¿Dice que Eliseo hablaba de ciertas cosas? Pero entonces nos tendríamos que preguntar, ¿cómo comía? ¿Qué hacía antes de comer o después de comer? ¿Cuál era su comportamiento? ¿Cómo trataba a esta mujer y a su esposo? ¿Cuál era el comportamiento de Eliseo como para que esta mujer dijera: aguas, porque aquí hay un hombre que es varón de Dios? ¿Qué veía en Eliseo? Pues Dios espera que tú y yo alumbremos como Eliseo alumbraba. Que tú y yo vivamos de tal manera que otros digan: ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué ella no hace esto? Quizá algunos de nosotros sí nos han llegado a decir en los trabajos, en los empleos: oye, ¿tú qué? ¿No te han dicho? Oye, ¿y tú qué? ¿Tú por qué no nos acompañas los viernes a las pachangas? ¿Tú por qué te vistes así? Oye, ¿tú por qué no hablas con groserías? Las personas que más impactan mi vida, que más han impactado en mi vida, son aquellas personas que hacen lo que dicen. Son personas íntegras. Aquí hay un pastor que a mí me impactó cuando un día dijo: yo no subo a una mujer a mi coche si no va mi esposa conmigo. Yo decidí que nadie se sube a mi coche siendo mujer si no viene mi esposa conmigo. Y para ti o para mí podría parecer como:
¿Y si es una hermana? ¿Y si está lloviendo? ¿Y si nada más la llevo aquí a su casa, que está a 2 cuadras? ¡Qué exagerado! Pues él se puso una línea y se fue 10 pasos para atrás. Y a mí me impacta la gente que dice lo que hace. Que hace lo que dice. Me gusta la gente que hace lo que dice. Me gusta la gente íntegra. Me impacta mi vida la gente que no le importa padecer con tal de mantenerse en lo que cree, en lo que dice. Me impacta la gente que en sus redes sociales habla de Cristo. También hay aquí una señorita que el otro día me enseñaron una publicación muy linda, en donde yo sé que tiene seguidores, sé que tiene, supongo que tiene compañeros del trabajo o hasta alumnos. Y ella no se frena para publicar ciertas cosas. Y yo leí esa publicación y dije, ella no tiene miedo de decir que es hija de Dios. Y es hija de Dios allá, en donde trabaja, es hija de Dios cuando abre el Facebook, es hija de Dios los domingos en la mañana. Dios espera que seamos íntegros. Íntegro es que no tiene mezcolanza, que es así como es. Así espera Dios que nos mantengamos, como Eliseo. Entonces, ¿cómo comía? ¿Qué hacía? ¿De qué platicaba con la mujer o con su esposo? Para que ella pudiera decir, ahora entiendo que este es varón santo de Dios. Quiero cerrar, hermanos, considerando lo que Dios por medio del apóstol Juan le dice a algunas iglesias en Apocalipsis. A la iglesia de Éfeso le dice, has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido, pero al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. A la iglesia de Esmirna le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo le dice, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino solo aquel que lo recibe. A la iglesia de Sardis le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Después le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A la iglesia de Filadelfia le dice, a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Comunidad de Integración Familiar, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nuevo nombre. Hermano, Dios es muy paciente y quiere que todos vengamos al arrepentimiento, pero que no nos vaya a suceder como a Sansón, que estaba muy confiado
creyendo que era el ungido, creyendo que era escogido de Dios. Y él dijo, esta vez saldré como las otras, cuando no sabía que el Espíritu de Dios ya se había alejado de él. Que no nos suceda como a Sansón, hermanos, que estemos llenando nuestra lámpara con el Santo Espíritu de Dios, que no contristemos el Espíritu Santo, que estemos pendientes de que el Espíritu de Dios sea avivado en nuestras vidas, que le pidamos al Señor, aviva tu fuego en nosotros. ¿Oramos? Sí, Señor, aviva tu fuego en nuestras vidas, que no se apague el fuego que hay en nuestro corazón, que siga ardiendo más y más, Señor. Perdónanos si hemos contristado a tu Espíritu con nuestra manera de ser, con nuestra manera de pensar, con nuestras malas actitudes. Perdónanos, Señor, si no te hemos obedecido y hemos andado en nuestros caminos. Ciertamente el novio va a regresar y nosotros anhelamos estar listos, anhelamos ser como esas vírgenes prudentes que tenían consigo sus lámparas y el aceite suficiente. Queremos así, Señor, ser llenos de ti. No queremos que se apague el fuego en nuestras vidas. Queremos agradarte de todo corazón, Señor, obedeciéndote a ti, viviendo en santidad, siendo santos como tú eres santo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.